Lo que vamos a hacer es la reacción de descomposición del agua oxigenada. Y lo vamos a hacer con dos concentraciones distintas. Una es un agua oxigenada comercial, la que nos venden en la farmacia, normalmente, ¿vale? Es un agua oxigenada de 10 volúmenes. Y el otra es un agua oxigenada de laboratorio, que nosotros compramos a mayor concentración. Entonces lo que vais a ver es cómo cambiando la concentración de uno de los reactivos, la reacción se produce de manera diferente, ¿vale? Y eso es lo que intentamos ver hoy. El otro reactivo que vamos a utilizar es el yoduro de potasio, ¿vale? Entonces, para que la reacción sea un poquito más visual, vamos a utilizar jabón. Vamos a dar la vuelta ahí, sería un comercial. Entonces, lo que vamos a utilizar es la misma cantidad de agua oxigenada en una probeta, ¿de acuerdo? Más o menos unos 20 mililitros. ¿Vale? No nos importa la cantidad exacta, puesto que esto no es una reacción cuantitativa en la que vayamos a medir qué cantidad de producto tenemos, solamente es cualitativa, nos interesa ver qué sucede antes. Y luego voy a echar también más o menos unos 20 mililitros del agua oxigenada a 30 volúmenes. Para que la reacción se vea un poquito mejor, le vamos a echar un poco de jabón. Y luego echaremos el otro reactivo. Está aquí la espátula. Esto es una espátula para obtener producto del reactivo. Bueno, reactivo, para que veáis, es una sal, ¿veis? Que es blanca, parece como si fuera sal común, pero no lo es, ¿vale? Y vamos a empezar con la reacción primero del agua oxigenada comercial. Vale. Ahí ya se ha producido una reacción, ¿o no? Había un líquido transparente, de repente se ha puesto de color naranja, amarillo, naranja, eso es el yodo, ¿de acuerdo? Que se ha disuelto en el agua, da esa tonalidad y empieza a aparecer unas burbujas, ¿no? ¿Veis ahí unas burbujas? Hay un desprendimiento de un gas, ¿vale? Si es la descomposición del agua oxigenada, pues ese gas es oxígeno. Está desprendiendo el oxígeno. Y veis que va, ¿qué os parece? ¿Que ha sido rápida, lenta? Rápida, ¿no? Se ha visto rápido el cambio de color. Bueno, eso está haciendo su reacción. Ahora vamos a ver con la otra. La otra es agua oxigenada a 30 volúmenes. Entonces vamos a hacer lo mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Veis por ahí cómo sale el gas? Esta es mucho más rápida, ¿eh? ¿O no? Bastante más rápida que la otra, y es la misma reacción. Lo único que ha cambiado ha sido la concentración. O sea que nosotros podemos controlar, ¿eh?, cómo se produce una reacción. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues la vamos a hacer todavía un poquito más reactiva. Vamos a hacer un poquito más reactiva. Voy a coger un matraz. Ahora sí, separaros un poquito. ¿Vale? Sí. No es porque vaya a pasar nada raro, sencillamente que puede saltar alguna gota y entonces ropa, nada más, ¿vale? Tampoco hace falta que os vayáis a 100 metros de aquí, ¿eh? Pero lo que vamos a hacer ahora es la misma reacción. Voy a echar ahí el agua oxigenada, exactamente igual, solo que ahora la voy a descomponer. En lugar de con el yoduro de potasio, la voy a descomponer con el permanganato de potasio, ¿vale? Que es un poquito más reactivo. La reacción es la misma, aquí no voy a echar jabón, ¿vale? Porque si echo jabón igual salimos todos duchados. Y la sal que voy a utilizar ahora es diferente, voy a echar menos cantidad, ¿vale? Esta es, atentos porque esto es visto y no visto. Así que
¿Vale? Es la misma reacción, solo que mucho más rápida. ¿Vale? No solo eso, es como se ha explicado un poquito, no solo es más rápida, sino que además es lo que llamamos una reacción exotérmica. Exotérmica quiere decir que desprende calor.